Señoras y señores, a esta ceremonia conmemorativa de los 50 años de cómputo en México. Presiden este acto el doctor José Narro Robles, rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, el ingeniero Carlos Guzmán Bofill, presidente y director general de HP México, el doctor Renato Iturriaga de la Fuente, exdirector del Centro de Cálculo Electrónico de la UNAM, secretario general de la UNAM. Tiene la palabra el doctor Ignacio Ania Briceño. Días. Es para darles una breve bienvenida. 50 años de cómputo en México, como desarrolladores, como usuarios del cómputo, y en esta sala nos acompañan personas que yo llamo con todo respeto los decanos de la computación, que se encuentran aquí a mi izquierda, y entre ellos nos encontramos a Mario Fosado, Arcadio Poveda, Enzo Molino, en fin, a tanta gente que nombrar a cada uno de ellos nos llevaría buena parte, porque hay otras personas a quienes me quiero dirigir. Muchísimas gracias por estar presentes aquí acompañándonos. Un aplauso para ustedes, por favor. Parte de esos decanos y luego quienes los hemos seguido desde que el doctor Renato Iturriaga estuvo en el entonces Centro de Cálculo Electrónico de la universidad hasta la fecha. Pues han pasado por ahí varios directores que también hoy nos honran con su presencia. Están Víctor Guerra, Francisco Martínez Palomo, en fin, para quienes nos han seguido desde entonces en ese puesto, que nos han sucedido, a Renato Iturriaga, también pido por favor un fuerte aplauso y un agradecimiento. Finalmente, quiero agradecer la asistencia, que nos honren con su presencia, directores generales, altos directivos y distinguidas personalidades de la industria, de la academia y del gobierno. Muchas gracias a todos por su presencia, sean bienvenidos y comenzamos el espectáculo. El doctor Renato Iturriaga utilizó hace 50 años la primera computadora de México. Es físico de la UNAM, maestro en matemáticas y doctor en ciencia de la computación. Ha sido profesor en la Facultad de Ciencias y profesor visitante en la Universidad de Illinois, y fue coordinador general fundador del Sistema Nacional de Información, antecesor del INEGI. Ha tenido diversos cargos en la administración pública y en el sector privado. Escuchemos a continuación la conferencia que dictará con el tema El desarrollo del cómputo en México. Señor Rector, muchas gracias por este honor que me hace usted al invitarme a dar esta conferencia, con su permiso. La era de la computación electrónica, de una manera u otra, habría llegado a México. La inercia de las fuerzas de la historia o de las fuerzas del mercado irremediablemente la hubieran traído, pero ese no fue el caso. La IBM 650, instalada en México hace 50 años, fue la primera computadora en Latinoamérica, y si bien en Estados Unidos la computación comercial había surgido 3 años antes, la sociedad norteamericana y el grueso de su economía desconocían la existencia de la computación electrónica. Con frecuencia la UNAM se ha posicionado como la proa del desarrollo nacional. El liderazgo visionario de 3 grandes universitarios, Nabor Carrillo Flores, rector, Alberto Barajas, coordinador de la investigación científica, y Carlos Greff, director de la Facultad de Ciencias, se conjuntó con el audaz entusiasmo de Sergio Beltrán, representante de la compañía IBM. En esas circunstancias, nuestra máxima casa de estudios, en un espacio cedido por la Facultad de Ciencias, creó el Centro Electrónico de Cálculo como parte de la coordinación de la investigación científica. El doctor Barajas asumió la dirección formal del centro y nombró al ingeniero Beltrán asesor técnico, quien de facto funcionó como director. Años después,
en el rectorado de Ignacio Chávez, se permutó el nombre a Centro de Cálculo Electrónico. Una tarde, a principios de 1958, en el primer piso de la antigua Torre de Ciencias, un joven estudiante de física y astronomía calculaba la luminosidad de cúmulos estelares con una máquina electromecánica Olivetti de 10 posiciones. Su jefe, el doctor Arcadio Poveda, entró y le dijo: Iturriaga, van a traer un cerebro electrónico a la UNAM con el cual vamos a poder hacer cálculos más complejos. Quiero que tome un curso para aprender a usarlo. Sin estar consciente de la trascendencia de esa orden, así se enteró ese joven del advenimiento de la computación electrónica a nuestro país. Pocas semanas después, en un salón de la Facultad de Ciencias, se impartía el primer curso de programación en México. Resaltaba la presencia de 2 investigadores universitarios, Tomás Brody del Instituto de Física y Jorge I. Bustamante del Instituto de Ingeniería. Meses después, llegó la IBM 650. Era una computadora con una memoria de 20,000 caracteres y podía hacer entre 50 y 100,000 operaciones por segundo. El iPhone recién lanzado por Apple es 17,000 veces más rápido, tiene una memoria 800,000 veces mayor, es 11,000 veces más barato y pesa 14,000 veces menos. La capacidad de cómputo de la 650 con métricas actuales es ínfima, pero la variedad de sus aplicaciones iniciales detonó una avalancha de cambios en nuestro país, los cuales se comentarán en 4 ejes: dentro de la UNAM, en el sector empresarial, en el sector público, en la vida cotidiana de la sociedad. Se relatan hechos verídicos y verificables. El recuento es incompleto y en ese sentido es una versión subjetiva del narrador. En unos cuantos meses, la 650 alcanzó su velocidad de crucero. A principios de 1959, el centro ya prestaba activamente servicios tanto a la comunidad universitaria como extramuros. Operaba día y noche, lo cual era toda una novedad. La 650 despertó un enorme interés en la comunidad de la investigación científica y rápidamente se constituyó en un instrumento de apoyo, especialmente en los institutos de astronomía, física e ingeniería. En la UNAM se generó un Big Bang impactando a la industria, al gobierno y a otras instituciones académicas. Los usuarios con proyectos complicados rondaban a todas horas en la periferia del centro, lo cual, aunado a la sinergia natural de compartir dudas, experiencias y aprendizajes, propició una hermandad de iniciados. En ese marco se sabía lo que hacían los demás y lo que ocurría dentro del centro. De los primeros cálculos en la 650 fueron el valor numérico de los Brashinskets que Tomás Brody realizaba en investigación conjunta con Marcos Moschinsky, diseños con base en ingeniería sísmica que realizaba Jorge I. Bustamante, cálculo de masas y luminosidades de cúmulos estelares que Iturriaga realizaba para Arcadio Poveda, cálculos de mareas en diferentes puertos del país del Instituto de Geofísica, estructuras en cajón. Era un túnel de concreto para la primera línea del metro de la Ciudad de México, el encaje legal del Banco de México cuando todavía lo imponían los bancos, la nómina de Bancomer. Por cierto, era famosa la anécdota de la angustia del encargado de ese proceso cuando perdió la tarjeta perforada con los datos de, como él decía, don Manuelito Espinosa Iglesias. Los americanos, los europeos y los soviéticos denominaron a los nacientes objetos de conformidad a una de sus propiedades. Al americano, con mente pragmática empresarial, le atrajo el cómputo como algo útil para calcular insumos, costos, utilidades. Al nuevo objeto le llamó computadora, la cual era producida por la Compañía Internacional de Máquinas para Negocios, IBM. En las universidades a la nueva disciplina le llamaron ciencia de la computación. El francés, con mente cartesiana en busca de un orden matricial, bautiza la herramienta ordenador, el cual operaba sobre datos, esto es, información, y crea una nueva disciplina, la informática. Los españoles adoptaron esa terminología.
El soviético, en el marco de su materialismo dialéctico, le atrajo el concepto de máquina pensante. Por ello denomina a la herramienta cerebro electrónico y a la nueva disciplina le llama cibernética, usando el concepto recién propuesto por Norbert Wiener. En México, hace 50 años, fue anunciada la llegada de un cerebro electrónico. Se instaló como tal, pero poco después ya se había rebautizado a computadora. En los 70 se adopta en México el vocablo franco-español informática, se utiliza hasta finales del siglo pasado, pero los americanos adoptan el concepto europeo de informatique, lo traducen al inglés como Information Technology y en México se considera que la informática está pasada de moda y lo moderno, lo de hoy, son las tecnologías de la información. La computación es tema universitario en 3 vertientes: servicio de cómputo a la comunidad, materia curricular en la docencia, objeto de estudio a ser investigado. La 650 se centró en atender institutos de investigación e instituciones externas. 5 años después se cambia por la 650 por la G20 de Bendix y sigue el mismo perfil de usuarios. Rectoría de tiempo atrás tenía equipos electromecánicos de tarjetas perforadas para sistematizar procesos administrativos. En los primeros años de los 60, para mejorar sus procesos, adquirió 2 computadoras IBM, pero distintas de la 650. A principios de 1967, el Centro de Cálculo Electrónico atendía a menos de 100 usuarios. La baja utilización se debía a diversos factores. El principal, las continuas fallas del equipo. Bajo el rectorado de Javier Barrosierra y con los reflexivos apoyos de Fernando Solana, secretario general, y Emilio Rosenbluth, coordinador de la investigación científica, se dio un enorme salto en la capacidad de servicio. Quizá es un hecho único en México. Se adquiere un equipo tan avanzado que todavía no había uno funcionando en el mundo. La UNAM compró una B6700 con base en sus especificaciones, no fue a verla funcionar a algún lado. Su proveedor, Borrox, trajo temporalmente una B5500, ya de por sí un poderoso equipo, mientras terminaba de construir el contratado. Otro hecho insólito en la compra fue realizar una subasta en reversa. Los proveedores bajaban sus precios en respuesta a la mejor oferta recibida por la UNAM. De ese modo se consiguió un descuento de más del 60% sobre el precio de lista inicial. En los siguientes 40 años, la UNAM ha sostenido un notable crecimiento con incrementos muy significativos en la calidad del servicio. La 650 estaba físicamente dentro de la Facultad de Ciencias, pero no se vinculó a ella. Era parte de un decorado tecnológico y nada más. Los estudiantes la veían como algo ingenieril, ajeno a sus intereses académicos. No tenían motivación ni eran motivados. Ello contrastaba con otras universidades del mundo donde los estudiantes ya tomaban programación como curso curricular. Pasaría casi una década para que la computación fuera utilizada como herramienta de apoyo en la docencia y fuera una materia con crédito curricular. A principios de 67 no había alumnos usando la computadora para sus fines escolares. Al año siguiente ya eran miles quienes utilizaban